Sí, así es. Este es un nuevo caso que ha develado el Centro de Investigación Periodística CIPER, al cual hemos echado mano para hablar de los temas de Luis Hermosilla. En esa misma línea, CIPER levantó un artículo, y le vamos a dar el crédito, en el que dan cuenta de una contratación de Isabel Santibáñez Boric, prima del presidente Boric, una contratación ocurrida el año 2023 que se ajusta a la ley, pero no a la norma. ¿Y a qué norma nos referimos? A una propia norma que levantó el presidente de la República, Gabriel Boric, una vez que asume el año 2022, precisamente referido a la contratación de parientes y sus inhabilidades. Un documento que decía que no podrán contratarse a los familiares del presidente de la República que sean parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Sin embargo, el propio medio, al contactar a la presidencia, acusa de haber recibido una información de regreso que hablaba de un reglamento sobre el instructivo que hacía referencia a cargos de exclusiva confianza del presidente, y que ese no sería el caso. Bueno, para hablar si efectivamente se está pasando a llevar la propia norma impulsada por el presidente de la República, Gabriel Boric, en este caso en la contratación de Isabel Santibáñez Boric por parte de NAMI, estamos aquí con Alberto Preja, abogado experto en temas de corrupción, de hecho exdirector de la filial chilena de Transparencia Internacional. Muchas gracias, Alberto, ¿cómo está? Y de inmediato le consulto, ¿cuál es su opinión respecto de este caso? ¿Se está pasando a llevar o no el instructivo presidencial? Bueno, muy buenas tardes, Lucía. Bueno, y el instructivo presidencial es muy claro. El instructivo presidencial señala que los parientes por consanguinidad hasta el 4º grado, es decir, incluye a los primos, no pueden ser contratados en distintas reparticiones. Y habla de los gabinetes de los ministros, los gabinetes de los subsecretarios, viceministros, gabinetes de la primera dama o de lo que fue la pareja del presidente, y después dice en lugares cuya jefatura sea de exclusiva confianza del presidente de la República. Y entonces hay que preguntarse, ¿es la empresa nacional de minería, las jefaturas de esta, de exclusiva confianza del presidente de la República? Y la ley es bastante clara en señalar que el presidente de la República nombra directamente al vicepresidente ejecutivo de NAMI, y por otra parte el presidente del directorio de NAMI es también la ministra de Minería, en este caso, que también es de exclusiva confianza del presidente, por lo cual el mismo, gobierno se puso la soga al cuello en una norma que es demasiado amplia y, como bien tú decías, va mucho más allá de lo que la ley hoy día establece, que no incluye a los primos, sino que solamente habla hasta el 3º grado de consanguinidad. Bueno, voy a preguntarle por la respuesta del gobierno con las palabras exactas para ver qué dice usted al respecto. Ha dicho que habla de reparticiones cuya jefatura sea de confianza y que entonces no se pasaría a llevar este instructivo, este cuadro resumen, que es un cuadro que se agrega precisamente a este instructivo, y que entonces establecería alineamientos que impiden la contratación de parientes, y este señala que no deben contratarse familiares del presidente de la República en gabinetes de ministros, subsecretarios, así como tampoco en cargos de jefatura de exclusiva confianza y sus gabinetes. De esta forma, el impedimento se refiere a gabinetes y cargos de exclusiva confianza, no hacia cargos técnicos como el que acá se menciona. ¿Dice efectivamente eso el reglamento? ¿El reglamento es contrario al instructivo? A ver, primero señalar que el instructivo es bastante claro y no hace la distinción entre un cargo técnico y un cargo de exclusiva confianza, más bien habla de la repartición. Y si la repartición es dirigida por alguien de exclusiva confianza, debiese aplicar la norma del instructivo. Y efectivamente el instructivo luego tiene un cuadro resumen que, valga decir, está mal redactado, tiene problemas graves porque de hecho el cuadro resumen no incluye a los primos, en el caso del presidente de la República, hasta habla del 3º grado de consanguinidad. Y entonces cuando eso ocurre, ¿qué tiene que hacer uno como abogado? Bueno, ir a la norma. Si el cuadro resumen está equivocado, dice algo distinto, evidentemente la norma es la que manda, y la norma en su numeral 19 es bastante clara y habla de estas jefaturas de exclusiva confianza. Y vuelvo a decir, la empresa nacional de minería, sus jefaturas son de exclusiva confianza, nombradas directamente por el presidente de la República. La única excepción que hace el instructivo, Lucía, tiene que ver con aquellas personas que sean nombradas por la alta dirección pública bajo un sistema concursal, o que hayan tenido el cargo con anterioridad a la asunción del presidente de la República, y evidentemente el caso de la prima del presidente de NAMI no está en ninguna de esas dos causales, que son la única excepción que contempla este instructivo presidencial. Perfecto, nos queda clarísimo. Entonces estaría pasando a llevar la propia norma que el gobierno impulsó, pero te dejo a ti, Darío, las preguntas también para profundizar en este tema. Gracias, Lucía, y muchas gracias, Alberto. Un placer saludarlo. Está clarísima entonces su explicación. La designación de la prima del presidente no vulnera la ley,
sí vulnera el propio instructivo establecido por el gobierno. La pregunta es, ¿y entonces por qué el gobierno quiere encontrarle la vuelta para tratar de defender esta designación que va en contra de su propio instructivo? Bueno, esto pasa en la política, supongo, también en tu país, en todos los nuestros, que a veces se crean, digamos, por tratar de defender puntos indefendibles, este tipo de polémicas. Esto era bastante sencillo. Yo vuelvo a insistir, cuando lo veo y cuando veo que el gobierno responde, porque a mí me entrevista CIPER, le consulto a 9 abogados. O sea, yo trabajo en un estudio de abogados de derecho público y le pregunté a distintos y ninguno tuvo una opinión distinta. O sea, a veces uno dice, estaré equivocado yo en la interpretación, y la verdad que no es así. Yo creo que lamentablemente el gobierno está defendiendo un punto que es bastante indefendible por una norma que quizás quedó mal redactada. Quizás el espíritu, lo que ellos intentaron, era efectivamente limitar esto a cargos más bien políticos, excluir a las empresas del Estado, pero hicieron algo tan abierto, que es algo bastante propio, digamos, de este gobierno, de subir las varas y después toparse con sus propios, digamos, normativas, y es un nuevo ejemplo de aquello. Ha pasado en otra cosa, como por ejemplo cuando se ha señalado que no se iban a nombrar personas más bien por amistad, y vemos que tenemos embajadores que son amigos del presidente. Recién un nombramiento bastante polémico de Diego Vela, un cercano al presidente, que se va a París con un sueldo tremendo, y evidentemente uno no entiende muy bien si acá efectivamente se está cumpliendo con esa promesa presidencial que estaba plasmada en este instructivo y que claramente en el caso de la prima no se cumple. Claro, que es importante precisar, porque a diferencia de los embajadores, en este caso estamos hablando de Diego Vela, que se va como representante a la OCDE, no existen estas normativas que pudieran prohibir lo que se entiende como amigo. Por ejemplo, una persona que conoce al presidente antes de entrar a la esfera pública, esa normativa no existe. En el caso de Isabel Santibáñez Boric, que ingresa a ENAMI en el año 2023, independiente de su historia personal, ¿no es cierto?, y profesional, porque se defiende aquí sus características técnicas. Ella es doctora en ciencias de la ingeniería, ha trabajado en el Cerniajomín, en el rubro minero, está a cargo de una arista del litio, pero entra efectivamente después al gobierno y vulnera una norma que el propio gobierno, o sea, está establecido, que a diferencia de los casos de los embajadores, que pudieran quedar a criterio, ¿no es cierto?, de la discusión. Y de hecho, bueno, esto siempre quedó a criterio. Recordemos que hubo una polémica, en la cual también me tocó intervenir, digamos, contra el presidente de la época, el presidente Piñera, cuando quiso nombrar a su hermano de embajador en Argentina. El hermano del expresidente Piñera es una persona también que tiene una trayectoria bastante notable en los servicios públicos, etcétera. De hecho, es más bien de filiación demócrata cristiana, no de derecha, y fue nombrado por el presidente. El presidente lo quería nombrar y bueno, todos saltamos a decir, no, acá más bien hay un principio de nepotismo. Y me parece muy bien que el presidente Boric, al inicio de su mandato, diga, bueno, yo voy a ir más allá para que no me ocurran estos casos como le ocurrió al presidente Piñera, y él mismo genera este instructivo, y él mismo, digamos, quizás sin saberlo, incluso lo vulnera. Y acá lo que corresponde es que evidentemente se cumpla con el instructivo en lo que se señala, o se aclare generando un nuevo instructivo que excluya, por ejemplo, las empresas del Estado, o que clarifique esto de lo técnico y no técnico, que la verdad también es algo muy interpretable, porque ¿qué es algo técnico y qué es algo no técnico? Yo entendería que algo técnico es algo que se concursa, que va por la alta dirección pública, donde hubo una competencia por tener ese cargo. No acá, que evidentemente es un nombramiento de una empresa cuyo directivo máximo es nombrado presidente de la República y que contrata a una persona que puede tener todas las capacidades, como muchas otras, pero que es la prima del presidente de la República. Adelante, Darío. Alberto, yo tengo una última pregunta y lo libero y lo dejo allí con Lucía. Más allá del caso puntual, cuando un gobierno hace este tipo de cosas, de establecer una regla y luego no cumplirla, ¿qué efecto tiene esto en una de las cuestiones esenciales, me parece, para la búsqueda de transparencia, que es que los ciudadanos confíen justamente en que el gobierno es transparente, ¿no? Perdón, Darío, quiero agregarle a tu pregunta, efectivamente, no solamente qué efectos tiene en términos de la opinión pública, sino que además qué efectos tiene en términos legales. Si la norma efectivamente establece una obligación, y por mucho que el gobierno tenga una explicación, finalmente va a tener que terminar también optando por marginar a esta persona, porque si no podría incurrir en alguna sanción. Bueno, vamos por lo último. Al ser un instructivo presidencial, la verdad que esto queda a la voluntad del presidente de la República. O sea, el mismo presidente que está vulnerando, digamos, su propia norma, no habría una sanción. Esto no podría ir a la Contraloría General de la República, a diferencia de lo que pasaría si esto estuviera contraviniendo la ley de bases de la Administración del Estado o el Estatuto Administrativo, cosa que acá, como hemos dicho, no ocurre porque los primos no están incluidos en la norma.
Pero lo que decía Darío también es muy importante, que tiene que ver con cuando se generan determinadas expectativas morales de actuación que finalmente no se cumplen. Y esto ha sido algo que ha ocurrido, digamos, en la constante, no solamente de este gobierno, sino de determinadas promesas, como por ejemplo decir vamos a ir más allá de la norma, vamos a generar determinados estándares morales que a nosotros, porque nosotros somos distintos, etcétera, y después te encuentras con, no sé, el caso Fundaciones, o te encuentras con este mismo caso, que si bien es mucho más pequeño, evidentemente, en cuanto a la afectación al patrimonio fiscal, genera esta desazón de decir, bueno, si me están prometiendo A y después me dan la explicación de B, no es muy creíble. Y la verdad que las explicaciones que dan el gobierno no resisten el papel del instructivo. Perfecto, muchas gracias. Esto es como a lo que hacía referencia también Alberto, se relaciona con esta frase que después le costó también políticamente una discusión importante al ex ministro Giorgio Jackson, cercano al presidente de la República, cuando decía que somos superiores moralmente. Y bueno, de eso da cuenta algún tipo de iniciativa que, claro, no responde a los estándares que el propio gobierno se pone. Muchas gracias, Alberto Prej, abogado experto en temas de corrupción, exdirector de la filial nacional de Transparencia Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Y una cosa muy importante. Para la lucha contra la corrupción, el hipermoralismo y el populismo es muy mala, porque genera finalmente esta percepción de que se puede ir más allá incluso de la naturaleza humana, y la verdad que tenemos que generar estándares reales para que las personas nos podamos comportar en un marco de probidad y transparencia. Muy interesante reflexión. Muchas gracias, Darío. Adelante. Gracias, Alberto. Muy interesante. Volvemos en un rato.